Hola, me presento, mi nombre es Juan David Cervantes García, soy alumno del cuarto semestre de la licenciatura en Contaduría en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Este video es de la materia de contribuciones indirectas y al comercio exterior. Esta vez analizamos de una forma general los diferentes regímenes fiscales que hay en el comercio exterior en México. En este caso voy a ir mencionando y explicando un poco de cada uno de estos. Bueno, primero vamos a empezar con las importaciones y exportaciones definitivas. ¿Qué son estas? En el caso de las importaciones definitivas, estas son la salida de la entrada de mercancías que vienen del extranjero y van a ingresar a México con el fin de quedarse aquí en México y de poder ser comercializadas, transformadas o cualquier otra cosa que se requiera hacer con esta mercancía. En este caso, para la importación se va a pagar una cantidad de impuesto, el impuesto general de importación, y este lo van a pagar las personas que importen el producto, o sea, los compradores que estén en México y adquieran el producto para ingresarlo a México. Esto ya lo habíamos visto anteriormente en el IVA y en el IEPS. Bueno, en este caso para hacer la importación se verifica su origen, se verifica su peso, la cantidad, cada una de las características de la mercancía que nosotros vamos a importar a México. Bueno, enseguida después de esta está la exportación definitiva. ¿Esta qué es? La exportación definitiva es un segundo régimen y este se refiere a la salida de mercancía nacional o nacionalizada, o sea, mercancía que tal vez nos mandaron a México y de aquí va a salir. En este caso, pues es mercancía que está en México o que es de México y que va a salir al extranjero, ya sea para ser vendida o transformada o cualquiera otra. Pero esta no tiene un tiempo determinado, o sea, en el transcurso en el que sale, puede quedarse en el otro país y no tiene una fecha de regreso. Si nosotros la deseamos regresar, tiene un periodo máximo en el que se puede regresar esa mercancía a México sin pagar el impuesto por importación. En este caso, para que se pueda realizar eso, no debió de haber sido transformada esta mercancía, o sea, no debe de haber sufrido ninguna alteración en su naturaleza para que no pague el impuesto por importación y tiene que haber pasado solo una cierta cantidad de tiempo, porque si pasa mayor cantidad de tiempo ya no se podrá realizar sin costo alguno. Bueno, enseguida está la importación temporal. En la importación temporal no se paga un impuesto por comercio exterior, o sea, no se paga el impuesto por importar esa mercancía. Se, se deben de cumplir cierta cantidad y ciertas restricciones no arancelarias. ¿Esto a qué se refiere? ¿Son restricciones o son algunas obligaciones que te pide el SAT para poder importar de forma temporal? Así como también vas a tener que cubrir unas ciertas cuotas, al igual que en la importación definitiva, pero esta varía dependiendo del tipo de importación. Bueno, en este tipo de importación temporal existen dos tipos a su vez. La de retorno en el mismo estado, en esta no se paga nada porque solo meten a México cierta mercancía que va a permanecer en México por un tiempo, pero va a regresar tal cual la entró a México a su país de origen. Y existe otro tipo que es la importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. En este caso no se va a pagar impuesto por importar, pero sí se va a pagar un impuesto por exportar, o sea, por regresar esa mercancía al extranjero, de donde viene o a donde va a ser enviada. En este caso, se manda a México para poder ser transformada, para poder ser reparada o para cualquier otra cosa, pero a la hora de elaborar este producto ya va a ser mexicano. Entonces, cuando tú lo quieras sacar de México, vas a tener que pagar el impuesto, un impuesto. Y también existe las exportaciones temporales. Estas también se dividen al igual que las anteriores para retornar al país, o sea, para retornar a México en el mismo estado. Esto se refiere a que sale la mercancía de México, se exporta, o sea,
por un tiempo determinado según la mercancía y según la ley aduanera, y esta va a regresar a México en un determinado tiempo máximo o en el que se registró en el pedimento para hacer esta exportación. Va a regresar sin ninguna modificación y no se paga impuesto. Pero también está la exportación temporal por elaboración, transformación y reparación. En esta no se va a pagar un impuesto, pero cuando tú quieras regresar la mercancía a México, como ya no va a regresar en el mismo estado, ya va a regresar transformada, ya va a regresar procesada, ya va a regresar con diferentes características a la que nosotros la enviamos al otro país, se va a tener que pagar un impuesto por importación, un impuesto para que esta mercancía que ya fue transformada, ya no va a regresar en el mismo estado, ya no va a regresar tal cual, pueda regresar a México, se va a pagar un impuesto por importación. Y bueno, el siguiente régimen es el de depósito fiscal. En este se lleva a cabo el almacenamiento de mercancía de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito. ¿Estos para qué son? En estos se mandan la mercancía, si es extranjera, para que una vez que se pase el tiempo que va a estar ahí, ya sea regresado, o sea, solo se importó sí, la mercancía, perdón, de forma temporal y va a ser regresada al país del que provenía, o tiene otra opción, que sería el de ya importarla definitivamente para que se quede en México y esta pueda ser comercializada en todo México y sin ninguna restricción, pero se va a tener que pagar el impuesto por importación definitiva. Y existe otro, que es el depósito fiscal nacional, en el que se recibe solo mercancía nacional que una vez que se cumpla el plazo para estar en ese depósito fiscal va a ser enviada al extranjero para ser comercializada. Es decir, después del plazo que esté en el depósito fiscal va a pasar a ser una exportación definitiva, o sea, va a salir de México de forma definitiva y se van a tener que pagar los impuestos generales por exportación. Y bueno, el siguiente es tránsito de mercancías. El tránsito de mercancías se refiere al traslado de mercancía bajo un control que se lleva de forma fiscal de una aduana nacional, o sea, una aduana que está en México a otra aduana que también está en México. En este caso existen dos tipos. Está el tránsito interno de mercancías, es en el que solo se lleva a cabo dentro de México. Por ejemplo, uno puede ser cuando entra la mercancía del extranjero, se puede mandar de la aduana de entrada a otra aduana para que ésta sea procesada y al final se puedan cumplir todos los requisitos para que se lleve a cabo su importación. O puede haber otra de una aduana, de un despacho aduanal, que se mande una aduana de salida para que hagas todo lo necesario para que una vez cumplidos los requisitos pueda ser ya sea importada o exportada definitivamente. En este caso sería exportada. Se manda uno de un despacho a uno de salida para ser exportada. Y el último, en este caso, sería las aduanas de una importación para hacer una importación temporal. En este también, de una aduana de despacho se manda a otra aduana para hacer su importación temporal. Y está el tránsito internacional de mercancías. En este puede ser que llegue a una aduana de entrada y esta se va a mandar inmediatamente a una aduana de salida para que vaya a su país destino. O sea, llega del extranjero para salir al extranjero. Nada más pasa por México para acortar a lo mejor camino, para tener menos costos o así. Entonces, solo es como cortar camino básicamente. Y está de la mercancía que sale de México, solo pasa por varios países y pues está ahí por un tiempo, se transporta por diferentes países y regresa a México. En este sería solo de una aduana extranjera a otra extranjera para al final regresar a México. Y los últimos dos regímenes, que son muy similares, está primero el de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. ¿Esto a qué se refiere? Que vamos a importar mercancía para que pueda ser procesada, pero en un determinado lugar. Una vez ingresado al recinto fiscalizado, ya no va a salir de ahí hasta que esté transformado para poder ser exportado una vez ya transformado y pueda regresar a
de dónde venía. Entonces, eso sería básicamente, y es el recinto fiscalizado estratégico. De igual forma que el pasado va a permanecer ahí nuestra mercancía y solo va a ser sacada de ahí para poder ser exportada, solo va a estar por un tiempo ahí. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias y espero les haya agradado el video.